Buenos días, les habla María Alexandra Piazza Tarazona, estudiante del primer año de Medicina de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad hablaremos sobre la disección de los músculos que conforman la pared abdominal. En cuanto al abdomen, podemos decir que corresponde a aquella cavidad comprendida entre el tórax y la pelvis. La cavidad abdominal se separa de la cavidad torácica por medio del músculo diafragma, pero se continúa con la cavidad pelviana. En conjunto, la región tiene forma de rombo, cuyo ángulo superior corresponde a la apófisis sifoides y cuyo ángulo inferior a la sínfisis del pubis, y sus ángulos laterales a las crestas ilíacas en sus tercios posteriores. El contenido de la cavidad abdominal está protegido por la pared abdominal, compuesta por una serie de capas, las cuales son la piel, siendo la capa más externa, una capa de tejido adiposo celular subcutáneo llamado fascia de Campbell, una fascia membranosa llamada fascia de Scarpa, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno, el recto anterior del abdomen, la fascia transversal, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. El conjunto musculoponeurótico tiene una acción muy importante en diferentes funciones, como lo son intervienen en como músculos respiradores y como músculos importantes a la hora de la expulsión del contenido abdominal, por medio de actos como micción, defecación, evacuación, parto y vómito. El abdomen se puede dividir en dos formas, en cuadrantes o en regiones. El sistema de cuadrantes se divide mediante la línea transumbilical y el plano medio. El sistema por regiones se divide en base a las líneas media claviculares, la línea subcostal y el plano transtubercular. A continuación hablaremos sobre la disección del músculo oblicuo externo del abdomen. Antes de iniciar debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. Principalmente el cadáver debe ser tratado con respeto y con dignidad como se le confiere a un paciente vivo. Se debe consultar un texto sobre las técnicas y los procedimientos a realizar como las estructuras anatómicas que se disecarán. Se debe conocer la relación que tiene la pieza anatómica que estaremos diseccionando con otras estructuras, su posición, su forma, su función, su irrigación y su inervación. Aprender a dar una descripción precisa de estas estructuras es importante antes de iniciar la disección. También debemos exponer solo las partes del cuerpo a disecar para evitar dejar secar una pieza anatómica para futuras disecciones. Y por último, debemos humedecer periódicamente las envolturas durante cada proceso de disección. Ahora hablaremos sobre los materiales del cadáver. La mesa de disección es el lugar donde procederemos a colocar el cadáver y a realizar la disección. Las láminas de plástico ayudan a cubrir las zonas que no se van a disecar y a mantener la humedad, igual que las sábanas de algodón permiten mantener la integridad de los tejidos. La solución hidratante permite hidratar y conservar los tejidos del cadáver. Los materiales disectores, la bata de laboratorio. Esta impide el contacto directo con tejidos y líquidos provenientes del cadáver al disector. Los lentes protectores impiden la caída de líquidos provenientes del cadáver a la zona ocular. Los guantes desechables impiden el contacto directo del disector con tejidos y líquidos del cadáver. Y la mascarilla protege la inhalación de los fuertes olores de la preservación de los líquidos de la preservación del cadáver. El instrumental de disección a utilizar: mangos y hojas de bisturí, tijeras de forma curva y recta, pinzas hemostáticas y pinzas con o sin dientes. Las técnicas de disección: disección en Roma y disección inversa. Antes de iniciar la disección debemos colocar el paciente de cúbito supino. En el primer paso debemos palpar los siguientes relieves óseos: la apófisis sifoides, el borde costal,
la sínfisis del pubis, la cresta del pubis, la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta ilíaca. Como segundo paso realizaremos una incisión en la línea media longitudinal, descendiendo, rodeando la región umbilical hasta llegar a la sínfisis del pubis. Como tercer paso realizamos una incisión desde la usifoesternal, bajando por el borde costal hasta un punto en la línea media axilar, a la altura de la 10ª costilla. Como cuarto paso realizamos una incisión 3 centímetros por debajo de la cresta del pubis. 3 centímetros prolongamos por debajo del ligamento inguinal, luego 3 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior y finalizamos 3 centímetros por debajo de la cresta ilíaca a la altura de la línea media. Luego procedemos a retraer la piel desde medial a lateral de forma lenta para evitar el daño de las capas. En el sexto paso reclinamos la capa adiposa superficial para observar la capa profunda del abdomen. En este paso retraemos en disección en Roma. En el séptimo paso retiramos la fascia profunda que cubre el músculo oblicuo del abdomen, oblicuo externo del abdomen, para poder evidenciar los detalles anatómicos y las fibras musculares de este músculo. Y por octavo paso y último, reclinamos la fascia profunda a nivel de la sínfisis del pubis. Esto nos permitirá tener una visión amplia de las estructuras anatómicas que hay en esta zona, como las cuales son el anillo inguinal superficial. Por último, hablaremos sobre la definición del músculo oblicuo. Es un músculo ancho, par, constituido de forma irregularmente cuadrilátera por una porción muscular y una porción aponeurótica. Sus fibras se dirigen desde atrás hacia adelante, desde arriba y desde abajo, desde la región torácica hasta la región pelviana. Su ubicación. Es un músculo superficial de la pared anterolateral del abdomen, comprendida entre el tórax arriba, la cresta ilíaca y la raíz del muslo abajo, y en la línea anterior media. Su inserción. Su origen. El músculo está originado en la cara lateral externa y en el borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas, por digitaciones cuyo conjunto forma una línea dentada de arriba abajo y lateralmente que se entrecruza con las digitaciones del músculo serrato anterior y el músculo dorsal ancho. Es importante destacar que sus fascículos superiores son horizontales, sus fascículos inferiores son verticales y sus fascículos mediales son horizontales. Su inserción. Sus inserciones terminales se realizan mediante una lámina tendinosa que se inserta en diferentes zonas. Sus fibras llegan al pubis mediante 3 pilares: el pilar externo, el pilar interno y el pilar posterior. El pilar externo llega a la aponeurosis del músculo interno del músculo. El pilar interno llega a la superficie angular del pubis del lado opuesto. Y el pilar posterior llega a la cresta del pubis es parte del músculo oblicuo externo y llega a la cresta del pubis. Su inervación. Este músculo está inervado por los 5 últimos nervios intercostales, ramos abdominales de los nervios abdominogenital mayor y abdominogenital menor. Su vascularización. Este músculo está nutrido por las 4 últimas arterias intercostales, las arterias lumbares y una rama abdominal de la arteria ilíaca, de la arteria circunfleja ilíaca profunda. Y por último hablaremos de su función. Este músculo actúa como
depresor de las costillas, en este caso un músculo respirador, también contrae la pared abdominal y conjunto con las fibras del músculo oblicuo interno intervienen en todos los actos de expulsión del cuerpo, como lo son micción, defecación, parto y vómito. Muchas gracias. Mi nombre es Caterina Varela Porras Corpacho y yo les voy a hablar sobre el músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno se dispone profundamente al músculo oblicuo externo. Se origina en la parte inferior del abdomen, en la mitad externa del ligamento inguinal, en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca y más posteriormente en las apófisis espinosa y transversa de la quinta vértebra lumbar. A partir de este origen, las fibras se abren en abanico dirigiéndose oblicuamente hacia arriba y hacia adentro. Este músculo se inserta en los bordes inferiores de las costillas décima a duodécima, en la línea alba y en el pubis a través del tendón conjunto. Las fibras posteriores ascienden para alcanzar los últimos cartílagos costales y las anteriores se continúan con una lámina aponeurótica que es la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Esta se dirige hacia el borde lateral del músculo recto del abdomen y se desdobla en 2 hojas, una superficial y otra profunda. La hoja superficial se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y forma parte de la hoja superficial de la vaina de los rectos. La hoja profunda se fusiona con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y forma parte de la hoja posterior de la vaina de los rectos. En el tercio inferior del músculo recto del abdomen, la aponeurosis del músculo oblicuo externo carece de desdoblamiento y todo su componente fibrilar se incorpora en la hoja superficial de la vaina de los rectos. Esta peculiar disposición de la aponeurosis del músculo oblicuo externo explica el por qué la hoja posterior es incompleta, interrumpiéndose como ha sido descrita a nivel de la línea arqueada. Las fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo interno se dirigen hacia el borde medial del músculo recto del abdomen y se incorporan a la línea alba. El componente de fibras del músculo oblicuo interno que se dirigen desde la mitad externa del ligamento inguinal tienen particular interés anatómico, ya que contribuyen a formar el conducto inguinal. Estas fibras parten de un punto de origen de la laguna muscular y el ligamento inguinal está íntimamente unido con la vaina del psoas. A partir de este origen, las fibras forman un arco en la parte interna del ligamento inguinal y se continúa con la aponeurosis de inserción y es reforzada dorsalmente por la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y vamos a llamarlo os inguinal tendón conjunto. Las fibras del tendón conjunto dibujan un arco sobre la parte interna del ligamento inguinal y termina en la cresta del pubis, en la cresta pectínea, por delante de la inserción del músculo recto del abdomen e internamente en los pilares del músculo oblicuo externo. El tendón conjunto está formado por los fascículos descendentes de la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y algunas veces por la fusión de la aponeurosis del músculo oblicuo interno con el músculo transverso del abdomen. El músculo cremaster. El músculo cremaster se origina en el ligamento inguinal. Se inserta en la cresta del pubis, en la vaina del recto del abdomen y en las bolsas testiculares. Durante el periodo prenatal, en la región inguinal, los músculos anchos son atravesados por el testículo durante su descenso hacia las bolsas escrotales. En este descenso arrastra fibras del músculo oblicuo interno y en el momento del nacimiento, estas fibras se disponen en forma de asa sobre el cordón espermático y es lo que vamos a llamar músculo cremaster. En la mujer, el músculo cremaster está asociado con el ligamento redondo del útero. El conducto inguinal.
Es un conducto situado inmediatamente por encima del ligamento inguinal. Este atraviesa oblicuamente la pared anterolateral del abdomen. Este conducto es labrado en el periodo prenatal durante el descenso del testículo desde la cavidad abdominal hasta las bolsas escrotales. El conducto inguinal es atravesado por el cordón espermático en el varón, y en la mujer el conducto inguinal es mucho más estrecho y es atravesado por el ligamento redondo del útero. Además de estas estructuras, en ambos sexos el conducto inguinal es recorrido por el nervio ilioinguinal. El anillo inguinal profundo. El anillo inguinal profundo se sitúa en la fascia transversal a unos 4 centímetros más lateral y a 1,5 centímetros superior con respecto al anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo es un punto de invaginación de la fascia transversal que ha sido arrastrada por el testículo durante su descenso y se continúa con la fascia espermática interna que reviste el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo del útero en la mujer. El anillo inguinal profundo se encuentra reforzado internamente e interiormente por el ligamento interfoveolar. Está constituido la pared externa, lo forma la aponerosis del músculo oblicuo externo. El suelo lo forma el ligamento inguinal. La pared interna está formada por la fascia transversal y más medialmente al conducto por el tendón conjunto. Y el techo lo forma la fusión de los músculos oblicuo interno con el músculo transverso del abdomen. El conducto inguinal tiene su origen en el anillo inguinal profundo. En ello podemos encontrar el cordón espermático en el hombre. El cordón espermático es un pedículo del cual están suspendidos el testículo y el epidídimo. Surgen desde el anillo inguinal profundo hasta el borde posterior de los testículos. Atraviesa el conducto inguinal y pasa por delante del pubis para penetrar en el escroto. En él encontramos todos aquellos elementos que llegan o salen del epidídimo y del testículo. El conducto deferente, arterias espermática, cremastérica, deferencial, testicular, plexos venosos pampiniformes, plexos nerviosos espermático y deferencial y vasos linfáticos. Se encuentra revestido por el descenso del testículo por todas aquellas capas que derivan de la pared abdominal. Por tal motivo, en el trayecto inguinal está revestido por la fascia espermática interna, la fascia cremastérica, y en el momento de llegar al anillo inguinal superficial lo cubre la fascia espermática externa y la fascia superficial. El ligamento redondo del útero. Son dos cordones redondeados que se extienden desde el ángulo lateral del útero hasta la región inguinal o púbica. Atraviesa el conducto inguinal para llegar al monte del pubis o a los labios mayores de la vulva. Disección del músculo oblicuo interno. Los materiales que vamos a utilizar son mangos y hojas de bisturí, tijeras de forma recta y curva de 18 centímetros, pinzas con y sin dientes y el periostotomo. Las técnicas son disección roma, con la tijera disección inversa, con el periostotomo y las pinzas separación por sondeo. El músculo oblicuo interno forma parte de la capa intermuscular de la pared anterolateral del abdomen. Para poder exponer el músculo oblicuo interno, debemos separar el músculo oblicuo externo. Cuando vayamos a separar el músculo oblicuo externo, debemos realizarlo con mucho cuidado, ya que la capa de músculo de la pared anterolateral del abdomen es muy delgada y está separada una de otras por capas también delgadas de aponeurosis. Debemos realizar una incisión a nivel de la línea semilunar con el bisturí y separamos el músculo oblicuo externo del músculo recto del abdomen. Con las tijeras realizamos un corte en el borde inferior y borde superior del músculo oblicuo externo
para separarlo y retraerlo lateralmente y así exponer el músculo oblicuo interno. Con las pinzas y el periostotomo nos disponemos a limpiar muy bien el músculo. Los puntos de inserción más proximales del músculo oblicuo interno son la fascia toracolumbar, la mitad externa del ligamento inguinal y la cresta ilíaca. Y los puntos de inserción más distales son las costillas décima, duodécima, la línea alba y el pubis. Observamos que del medial superior al lateral inferior, las fibras del músculo oblicuo interno son perpendiculares a las fibras del músculo oblicuo externo. Observamos la relación de las fibras del músculo oblicuo interno con el cordón espermático o el ligamento redondo del útero en la mujer. Esto es el músculo cremaster, que junto con el músculo oblicuo interno se disponen a cubrir dichos elementos. Entre el plano intermuscular, entre el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno, encontramos el nervio ilioinguinal y el nervio iliohipogástrico. El nervio ilioinguinal viaja a través del conducto inguinal y emerge en el anillo inguinal superficial, y el nervio iliohipogástrico viaja paralelo al nervio ilioinguinal y por arriba del mismo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Mariana Valentina Quevedo Ochoa y yo voy a continuar con la disección. En este caso me toca la disección del músculo recto abdominal. Sin embargo, vamos a hacer un recuento sobre la pared abdominal anterior. ¿Qué es? Son estructuras que cierran la cavidad abdominal por delante y por los lados, conformada por 5 músculos: el recto abdominal, el piramidal, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Además de esta serie de músculos, vamos a encontrar capas que los recubren, desde la piel, la fascia de Scamper, la fascia de Scarpa, la fascia transversal y la fascia extraperitoneal. Ahora bien, cuando hablamos de la pared abdominal anterior, su principal función va a ser sostener los órganos internos, además de que en esta zona casi no encontramos estructuras musculoesqueléticas, por lo tanto, la función de los músculos va a ser muy importante. Ahora, cuando empezamos a hablar de la disección del músculo recto abdominal, debemos conocer los materiales y las técnicas que vamos a utilizar para la disección. Los materiales que vamos a utilizar van a ser mangos y hojas de bisturí de diferentes tamaños, depende de lo que se nos ajuste y a nuestras preferencias, tijeras de forma recta y curva. Para este tipo de disección vamos a utilizar de 18 centímetros principalmente las tijeras, pinza con dientes y sin dientes, periostostomo, espátula, rotulador dérmico, cinta métrica y una sonda acanalada. Además de esto, los autores dicen que las técnicas que utilizamos a la hora de diseccionar un cadáver deben ser iguales o mejores que las que utilizamos a la hora de utilizarlas en un quirófano, ya que tienen que asemejarse a la realidad. En este caso vamos a utilizar 4. La disección inversa, que consiste en introducir la tijera de forma cerrada y abriéndola cuando esté dentro del tejido, para poder separar las estructuras de forma natural sin hacer cortes muy abrasivos. La disección roma consiste en introducir un objeto de punta roma, más que todo se utilizan los dedos, y separar las estructuras con cuidado para no dañar tejidos. La maniobra del ojal se utiliza para levantar grandes tejidos o colgajos de piel en este caso, y la utilizamos haciendo un corte, si fuera la piel, de 2.5 centímetros o de 2 centímetros y lo utilizamos para levantar el tejido. En el sondeo consiste en utilizar la sonda acanalada para limpiar los paquetes vasculonerviosos de grasa, en este caso arterias y venas, de forma delicada para no dañarlas. Ahora bien, para comenzar la disección necesitamos ubicar al sujeto, en este caso al cadáver,
de forma de cúbito supino, donde vamos a identificar una serie de estructuras como la apófisis sifoides, el borde costal, el tubérculo de la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anterosuperior, además de esto la sínfisis púbica. Luego vamos a dividir el abdomen por regiones a través de 2 líneas verticales y 2 horizontales que van a pasar por el borde costal y por las 2 espinas anterosuperior. Luego procedemos a realizar las líneas de corte para abordar la primera capa de la piel. Hacemos 3 cortes, uno desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis púbica, un segundo desde la apófisis sifoides hasta la línea media axilar y otro desde la sínfisis púbica hasta la espina ilíaca anterosuperior. Es importante resaltar que todos estos cortes debemos realizarlos con mucho cuidado con el bisturí. No debemos ejercer mucha presión porque si no vamos a dañar las estructuras. Luego de haber identificado y haber hecho esto, vamos a continuar disecando la piel. Desde la línea media la vamos a reclinar lateralmente exponiendo el tejido subcutáneo, la capa adiposa de debajo de la piel. Vamos a observar la fascia superficial formada por la fascia de Camper y la fascia de Scarpa. Aquí la podemos ver en orden. La fascia de Camper está formada por tejido graso, por tejido adiposo, y la fascia de Scarpa es más fina y es un tejido más celular. Las dos como tal, su función es amortiguar los golpes, más que todo la de la fascia de Camper, absorber los impactos. Vamos a proseguir la disección reclinando la capa superficial y vamos a poner los músculos de la porción anterior del abdomen, pero antes, a nivel de la línea axilar media, debemos retirar la fascia profunda para poder abordar la lámina anterior de la vaina del recto abdominal e identificar. En este caso, vamos a observar cómo queda la disección luego de retirar las 2 capas anteriores. Vamos a poder ver el ombligo, la línea alba, los 2 rectos abdominales a través de la vaina del recto. Vamos a observar la línea semilunar y vamos a ver además el oblicuo. Vamos a hablar de que la línea alba es una aponeurosis muy fuerte que se crea en la unión de los 2 rectos. Ahora, para abarcar la vaina de los rectos abdominales es un estuche aponeurótico formado por la aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, en este caso el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Esta vaina va a presentar 2 hojas, una hoja anterior completa y una hoja posterior incompleta. La anterior completa va a estar pegada y adherida al músculo recto del abdomen, mientras que la hoja posterior va a encontrarse sin adherirse y, como lo dije, va a estar incompleta, por lo que va a presentar el arco de Douglas, donde vamos a encontrar el ligamento de Hesselbeck. Un dato importante es que si ocurre una hemorragia en la hoja posterior, esta sangre se va a desparramar y no se va a contener, mientras que en la hoja anterior una hemorragia es menos peligrosa, ya que como la hoja está completa y adherida, se va a mantener ahí presionada. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de hemorragias en las de hoja posterior. Entonces, vamos a proceder a hacer unos cortes en la vaina para poder abordar el músculo recto abdominal. Vamos a hacer 3 cortes. El corte número 1 va desde el ombligo a 2.5 centímetros hasta el borde costal. El segundo corte va a ir desde el apófisis sifoides hasta el ombligo y el tercero va desde este corte hasta la sínfisis púbica. Es importante resaltar que hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar con el bisturí, hay que hacerlo con mucha delicadeza. Luego vamos a proceder a introducir los dedos en la incisión vertical que acabamos de realizar y vamos a llevar a cabo la disección roma, separando la vaina con cuidado. Vamos a observar las intersecciones tendinosas, que son las encargadas de unir la hoja anterior de la vaina del recto a el músculo recto abdominal.
Luego de haber retirado la vaina, vamos a observar en todo su esplendor al músculo recto abdominal. Él se va a originar en la sínfisis en la cresta del pubis y los ligamentos de la sínfisis púbica, y va a ir a insertarse a la apófisis sifoides del esternón y a los cartílagos costales 5, 6 y 7. Su función es ser un potente flexor del abdomen. Esta es su principal función. Es un músculo poligástrico que tiene vientres que en los sujetos musculosos pueden verse muy desarrollados a través de la piel, y sus intersecciones tendinosas varían de 3 a 4. Luego de haber identificado todo esto, vamos a buscar si está presente el músculo piramidal y vamos a observar las ramas de los nervios torácicos de T7 a T12 penetrando la vaina del recto, como lo vemos aquí. El músculo piramidal va a originarse en la cresta del pubis y su principal función es tirar la línea alba. Luego de haber hecho esto, vamos a proceder a cortar a nivel del ombligo el músculo recto abdominal con tijeras para doblar las dos mitades y abordar la hoja posterior de la vaina del recto. Aquí nos vamos a encontrar con la arteria y vena epigástrica inferior y la arteria y vena epigástrica superior. Aquí podemos observar muy bien la arteria epigástrica inferior, es la que más vamos a encontrar y es la que más vamos a ver. Además, cada arteria va a estar con su vena homónima y por ello aquí vemos en la imagen que la arteria epigástrica superior va a originarse de la arteria torácica interna y la arteria epigástrica inferior se origina desde la arteria ilíaca externa. Entre las dos se van a anastamosar y van a irrigar todo el territorio del abdomen anterior, llevando sangre al músculo del diafragma, al músculo recto abdominal, a la vaina y a los lugares contiguos. Como vemos en esta imagen, podemos observar en directo cómo se ve en una disección la arteria y vena epigástrica inferior. Aquí podemos ver el recto abdominal inclinado, la hoja anterior de la vaina del recto en este lado, el ombligo, la línea alba y aquí atrás vamos a poder observar la vaina posterior del recto. Luego de esto vamos a examinar la pared posterior del recto. Hay que resaltar que debemos de limpiar esta zona para poder presentar la arteria y la vena de una forma correcta. Continuando en el paso 10, vamos a encontrar en la pared posterior la línea arqueada que hablamos arriba, que se origina de ser incompleta la hoja posterior de la vaina, la fascia transversal que me recubre el músculo transverso y la fascia extraperitoneal que vamos a encontrar detrás de la fascia transversal. Hasta aquí llega la disección del músculo recto abdominal. Recordemos limpiar bien las estructuras de grasa y de residuos para poder exponer bien el músculo recto abdominal, tener cuidado de no dañar los nervios segmentarios para que se vean y se aprecien bien y también tener mucha delicadeza a la hora de ver las arterias y las venas. Dejamos nuestros músculos en el sitio y continuamos con la siguiente disección. Hola, buenos días, yo soy Eliana Popó y el día de hoy voy a hablarles de la disección del músculo transverso del abdomen. Pero primero debemos conocer qué es el músculo transverso, cuál es su origen, inserción, inervación, acción, los materiales y técnicas para dicha disección. ¿Qué es el músculo transverso? Es el más profundo de los músculos anchos. Cuando digo anchos me refiero a los músculos oblicuos y transversos. El músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el transverso. Y ocupa la cara más interna abdominal. Presenta una amplia zona en forma de C hacia adelante. Yace debajo del músculo oblicuo interno y en su región inguinal
las fibras y direcciones del músculo son muy similares a la del músculo oblicuo interno. Origen. Superficies internas de los cartílagos costales desde la séptima a la 12ª costilla. La fascia toracolumbar. Son las apófisis transversas o costales de la 12ª torácica a la 5ª lumbar, intermediando por una hoja tendinosa. La cresta ilíaca. Inserción. La línea alba. La cresta del pubis y el pecten del pubis. Inervación. Ramas ventrales de los últimos 6 nervios torácicos, los nervios intercostales y el nervio subcostal. Además, una contribución del primer nervio lumbar, que es el nervio hilo hipogástrico. Materiales a utilizar. Los guantes quirúrgicos, las tijeras, que pueden ser rectas o redondas, de 13 a 18 centímetros, las pinzas con dientes y sin dientes, las pinzas hemostáticas, mangos y hojas de bisturí y sondas acanaladas. Disección cortante, disección digital y sondeo. Luego, se efectúa una incisión vertical en los músculos planos del abdomen, músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, hasta llegar al músculo transverso. Esta incisión vertical se hace desde el músculo oblicuo externo en la línea media axilar hasta la línea semilunar que forma la parte lateral del músculo recto del abdomen. Se sigue el trayecto del nervio inguinal en sentido lateral para encontrar el plano de separación entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Se ubica el nervio ilioinguinal cerca del anillo inguinal superficial, siguiendo el trayecto lateral hasta desaparecer en el músculo oblicuo interno. Con una sonda acanalada se separan las fibras del músculo oblicuo interno en sentido del nervio ilioinguinal. El dedo a través de la separación del plano del músculo oblicuo interno y el músculo transverso en forma inferomedial hasta la línea arqueada y el tendón conjunto. En esta parte podemos observar que las aponeurosis de los músculos oblicuo interno y el transverso son inseparables, formando el tendón conjunto u os inguinal. Observe que el borde libre inferior del músculo transverso se ubica ligeramente por arriba del borde libre del músculo oblicuo interno, donde las fibras del músculo transverso forman la cubierta del conducto inguinal y la inserción de la aponeurosis en la pared posterior. Entonces, el anillo inguinal profundo se ubica por arriba del punto medio del ligamento inguinal, a un lado de los vasos epigástricos inferiores. Para observarlos, se dobla el cordón espermático hacia abajo. El cordón espermático si estamos hablando de un hombre y el ligamento redondo si estamos hablando de una mujer. Con una sonda acanalada se levantan las fibras arqueadas de los músculos oblicuo interno y transverso y se observa que los vasos epigástricos inferiores están a través de la fascia transversal y la fascia extraperitoneal. Esta es una región débil de la pared abdominal, donde se forman las hernias inguinales, tanto directas como indirectas. Las indirectas son aquellas que salen de la cavidad abdominal por medio del anillo inguinal profundo. Se sitúan a un lado de los vasos epigástricos inferiores, siguiendo el trayecto del conducto inguinal. Y las hernias directas se ubican de la parte medial de los vasos epigástricos inferiores, siguiendo el trayecto de la pared posterior abdominal. Entre sus límites tenemos profundo, el anillo inguinal profundo; superficial, el anillo inguinal superficial. En anterior tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En inferior tenemos el ligamento inguinal y el ligamento lacunar.
superior tenemos las fibras arqueadas de los músculos oblicuo interno y transverso. Y posterior tenemos la fascia transversal perforada en su porción medial por el tendón conjunto. La fascia transversal. La fascia transversal es de importancia médico-quirúrgica. Esta se sitúa profundamente al músculo transverso y en forma superficial al peritoneo y al tejido extraperitoneal. Para observarla, se efectúa una pequeña incisión, al igual que entre los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Se hacen 3 cortes. Además, las fibras de la fascia transversal constituyen un ligero espesamiento arciforme y de concavidad lateral y superior, formando lo que es el ligamento interfobiolar. Entre las incisiones que vamos a hacer se hace una incisión vertical en la espina ilíaca anterosuperior hasta llegar al ombligo. Luego, con una tijera se corta en forma horizontal hasta llegar a la línea semilunar. Y se hace un corte con la tijera en la aponeurosis a lo largo de la línea semilunar hasta llegar más abajo del anillo inguinal superficial. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.